Buenas tardes. Primero, gracias por estar, por compartir, por tener ganas de compartir este rato en donde un grupo de profes, de licenciadas, como bien dice ahí el título, nos van a estar compartiendo parte de sus trabajos finales de una producción que ellas hicieron en el marco de un trabajo final integrador, dos trabajos finales integradores, que se dieron también en el marco de una carrera de licenciatura, una carrera que ofrece la UNIPE. Las profes, mi nombre es Valeria Borsani, soy docente de la carrera y en particular tutorié a este grupo de profes durante el tránsito de elaboración de este trabajo. Así que lo que queríamos contarles en estos primeros minutitos, y después ya van a tener la palabra las chicas, es un poco el proceso, contarles un chiquitín del proceso por el cual las profes fueron pasando, que es un poco lo que propone la carrera, ¿sí? Las profes estuvieron transitando unos talleres en donde empezaron a pensar en problemas de enseñanza que ellas tuvieran. No sé si... ahí va. En problemas de enseñanza que ellas tenían en sus aulas para investigarlo, para estudiarlo, para indagarlo, para querer entender un poco más o poder precisar un poco mejor las dudas, en todo caso. Entonces, lo que hicieron a lo largo de varios talleres que tuvimos es pensar en problemas de enseñanza que querían indagar, proponer una propuesta de enseñanza para el aula, llevarlo al aula de una de ellas, tomar datos, ¿sí? Y en esa toma de datos después analizar los datos y armar reflexiones en tanto a esa experiencia de indagación en un aula con alumnos, en donde una de ellas fue profes, ahora ellas van a contar un poquito los detalles, otra profe fue a observar, un poco es lo que propone la carrera, esta forma de dialogar con las prácticas de los docentes y aprender de nuestras propias prácticas, ¿sí? De reflexionar respecto de nuestras propias prácticas, con nuestros propios pibes, con nuestras propias experiencias, que ese sea como el laboratorio, vamos a ponerlo entre comillas, en donde investigamos, indagamos y exploramos. Y después se hace un laburo, un trabajo que queda en un documento que se llama Trabajo Final Integrador, que es un poquito el recorte que las chicas van a contar hoy de todo su trayecto en esto y en particular van a contar algunas reflexiones respecto de sus aulas de matemáticas, ¿está bien? Respecto de un aula en donde se pusieron a indagar. Así que tienen la palabra las chicas y nada, Bueno, ya vamos. buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como comentaba la profe, nosotros empezamos a comenzar a pensar, a indagar sobre alguna problemática que nos interesara a nosotros como docentes y esta problemática que la podíamos observar en las aulas. Pero lo nuevo que trae la carrera de la licenciatura, lo que nos hizo fue pensar en esas problemáticas, pero desde las variables como docentes, ¿sí? Porque siempre cuando nos preguntan en cuanto a las dificultades que acontecen en las aulas de matemática, es como más fácil, ¿no es cierto?, pensarlo a los que les cuesta a los chicos, los que no tienen y de las estudiantes. Entonces, nosotros nos propusimos estudiar lo difícil, o sea, las argumentaciones que elaboran los y las estudiantes en las clases de matemática, y a partir de ellas los estudiantes puedan vincular y relacionar la información que pueden leer en los distintos registros de representación de la función cuadrática, como los gráficos, las expresiones algebraicas, enunciados y tablas. Cuando hablamos de esto, de las argumentaciones, de lo que puedan vincular y relacionar,
entendíamos que tienen que ver con situaciones que se crean, no es que surgen de la nada, sino que surgen a partir de tareas que uno se propone y que al ser un problema histórico en las clases de matemáticas, tiene que ver que involucra toda la trayectoria de los y las estudiantes. Entonces, si bien nosotros, nuestra temática de enseñanza era la función cuadrática, ¿sí? Expresada en su forma canónica, entendemos que esta problemática de indagación trascendía el contenido. Es decir, que la idea era proponer situaciones de enseñanza que no solamente los chicos puedan vincular los diferentes registros de representación, ¿sí? Que eran los gráficos, las expresiones algebraicas, etcétera, sino que también los y las estudiantes pudieran elaborar, validar y comunicar argumentaciones e ideas y con eso poder construir nuevos conocimientos. Les queremos compartir también una frase de Duval que, digamos, nos ayudó mucho en este trabajo, que ella, si bien habla acerca de diferentes acciones que se pueden hacer a partir de los diferentes registros de representación, nosotros nos enfocamos en dos, que era la coordinación y la conversión, y lo que ella dice, ¿no? Es la frase que está ahí, que la coordinación de varios registros de representación semiótica, como así también la conversión entre registros, es fundamental para la aprehensión del objeto matemático. Y como decía, como lo dice ella, que coordinar un registro de representación o leer la información no implica, que él o la estudiante haya aprendido, sino que también tiene que ver con esto de poder vincular, ¿sí? Y relacionar los diferentes registros de representación y que esto se hace con un trabajo colectivo, ¿sí? No es en soledad. ¿Moni? Sí, teniendo en cuenta estas ideas, nos propusimos diseñar situaciones de enseñanza que fomenten la coordinación entre los registros algebraico, gráfico, de la tabla y del enunciado, y que promuevan la lectura de la información que brinda cada registro para luego discutir y caracterizar a las funciones cuadráticas. Y también para que los estudiantes adquieran herramientas a la hora de argumentar y validar las ideas en las interacciones colectivas y que les sirvan para el abordaje de nuevas situaciones. El propósito de la secuencia era que el primer encuentro de los y las estudiantes con la función cuadrática fuera a partir de la expresión canónica de la fórmula. Lo cual pensamos que esto favorecería la lectura de esa información que brinda la expresión. Esta forma de abordaje la vimos en el espacio de funciones y su enseñanza 2 de la licenciatura, donde se nos propone reflexionar y analizar una secuencia didáctica que presenta la entrada del contenido desde esta perspectiva, lo cual nos pareció distinta a lo que estábamos acostumbrados, ya que por lo general, comúnmente, se introduce este contenido en su forma polinómica. Entonces nos pareció una alternativa potente para promover la lectura y el análisis de esta nueva función. También porque esto daría lugar, ¿sí?, a que los estudiantes puedan reconocer ciertas características que se pueden leer en la expresión de la fórmula aparecen en el gráfico y viceversa, como ciertas características del gráfico aparecen en la expresión. Es decir, que las relaciones matemáticas se construyen en un ida y vuelta entre la fórmula, el gráfico y la tabla. Por otro lado, nuestra secuencia propuesta habilita la manipulación de algunos de esos registros como producto de necesidad de reconocer más información de la que los mismos brindan, evitando así la aplicación de técnicas memorísticas que suelen aparecer cuando se trabaja con este tipo de expresiones o funciones, como por ejemplo desarrollar el cuadrado del binomio o realizar un gráfico a partir de la elaboración de una tabla de valores.
el propósito era que a partir de la lectura, el análisis y la vinculación entre los diferentes registros, tanto gráfico, algebraico como mismo enunciado, buscábamos que los estudiantes y las estudiantes elaboren y argumenten conclusiones propias, generalizando las características de estas funciones para luego aplicarlas en nuevos problemas y nuevos contextos. La docente que llevó la secuencia al aula fui yo y me pudo acompañar Carolina. Esta secuencia la implementamos en un grupo de estudiantes de 35, en un grupo de 35 estudiantes en una escuela de Ceres, una escuela de enseñanza técnica, la 453 de la provincia de Santa Fe. Nosotros al diseñar esta propuesta tuvimos muy en cuenta el tipo de estudiantes que teníamos, porque era un grupo de estudiantes que para ellos la matemática es importante dentro de su formación técnica. Entonces esto implicaba que tenían ellos estaban apropiados, digamos, de reemplazar en una fórmula y calcular para ciertos valores de cierta variable, calcular el valor de otra variable, y eso que por ahí solucione ciertas cuestiones más propio de la tecnicatura que ellos están, en la tecnicatura que ellos están. También tenían un entrenamiento en lectura de gráficos cartesianos, son todas cosas que tuvimos en cuenta. Esta lectura de gráficos cartesianos implicaba algo como tipificado. ¿Por qué tipificado? Porque, por ejemplo, a partir del registro gráfico, ellos podían encontrar el dominio de esa función, entendido el dominio como un intervalo desde donde empezaba una curva, o sea, como el ancho de ese gráfico. Y lo mismo para la imagen, nada más que era el alto. También podrían extraer raíces, podían encontrar intervalos de crecimiento y decrecimiento. También tenían también venían trabajando con polinomios, las características generales, las operaciones entre estos, la evaluación de un polinomio para cierto valor específico, pudiendo decidir así si el valor era una raíz o no del polinomio. También conocían los casos de factoreo, lo que también les permitía hacer ciertas lecturas de la fórmula factorizada, entendiendo que si el valor de x que anulaba, si ponía cierto valor de x en un paréntesis y esto anulaba ese paréntesis, ese x implicaba una raíz. Considerar todo este recorrido de los estudiantes nos sirvió mucho para anticipar gran parte de las resoluciones que finalmente surgieron. Y como cuestión importante, todos los chicos conocían todos los tipos de registro que presentamos en nuestra secuencia. Bien, esta secuencia que planificamos para este TFI estaba conformada por 4 problemas, los cuales se llevaron a cabo en 6 clases. Planteamos una organización de trabajos en grupos de 4 a 5 estudiantes, y estos grupos se mantuvieron durante toda la implementación de la secuencia. Propusimos una dinámica de trabajo pensada como un espacio de construcción colectiva, porque entendemos que es un espacio fundamental en el proceso de la enseñanza. Muchas veces priorizamos un trabajo individual en el que la resolución de los problemas quedan ideas generadas que permanecen en la esfera de lo privado. Sin embargo, cuando proponemos este tipo de trabajo, que trabajen con otros, que resuelvan situaciones problemáticas en grupo, esto implica que los estudiantes tengan que, además de compartir ideas, puedan explicar sus reflexiones, reelaborar conceptos, escuchar activamente al compañero, otorgarle la autoridad al compañero que está hablando, les exige interpretar aportes y también llegar a acuerdos entre ellos. Todo este proceso de explicación y explicitación en interacción con otros permite establecer nuevas relaciones y está estrechamente ligado al acto de enseñar. En esta implementación de esta secuencia, bueno, como dijo Marita o María, si bien ella era la titular docente, la escuela nos dio los permisos pertinentes para que alguien más pueda acompañar.
y como yo vivo a 17 kilómetros de Ceres, pude asistir a las clases, así que éramos 2 docentes a la hora de implementar la secuencia. Bien, bueno, la planificación fue realizada originalmente por 6 profesoras. Luego de que implementamos y de que comenzamos a analizar algunos sucesos de clase en vínculo con la problemática que queríamos estudiar, nos separamos en 2 grupos, de las cuales resultaron 2 trabajos diferentes, 2 TFIs. El trabajo número 1 se llamó el vínculo entre un problema extramatemático y otro intramatemático para iniciar el estudio de las funciones cuadráticas. Las docentes a cargo fueron María Marta Hoyos y quien les habla, Carolina Jiménez. El trabajo número 2 se tituló Lo que se dice, lo que se discute y lo que se escribe en las clases de matemática. Sus autoras fueron Mónica Castillo, Núñez Georgina, Cabrera Sandra, Stitch Lorena, de las cuales se encuentran presentes hoy 2 de ellas, Mónica y Georgina. Bueno, nuestros TFIs se dieron a propósito de lo que ocurrió en el aula con los 2 primeros problemas de la secuencia. Es por eso que hoy nosotros le vamos a compartir algunos episodios de las clases con esos 2 primeros problemas y también nuestros análisis. Bueno, comenzando con el primer TFI, como dijo Carolina, esta secuencia estaba conformada por 4 problemas que por cuestión de tiempo pudimos llevar solo 3 al aula. Las 2 primeras situaciones problemáticas para nosotras eran diferentes en relación a sus contextos. El primero era extramatemático, vinculado a la economía de administración, y el segundo era un problema en contexto intramatemático. Para nosotros estos 2 primeros problemas eran muy similares con respecto al objeto matemático que pretendíamos abordar, cuestión que iremos detallando a medida que pase nuestra investigación, a medida que presentemos nuestra investigación. El primer problema es el problema de las bombillas, que nosotros lo llamamos así, no es que se llame el problema de las bombillas, y este problema era el problema en contexto extramatemático que les decía, y en una parte de su enunciado decía, fórmula que le permite calcular la ganancia mensual por la venta de bombillas dependiendo del precio de unidad que ellos fijen. Y luego presentaba una fórmula en forma canónica de una función cuadrática, la cual permite calcular las ganancias dependiendo del precio. Elegimos esta situación problemática porque pensamos que involucraba contenidos conocidos por ellos, conocidos debido a la modalidad técnica de la escuela, que ya lo había dicho anteriormente, en la cual durante gran parte de su trayectoria tienen muchas materias vinculadas a lo económico y administrativo. Por lo que calcular ganancias era algo no desconocido para ellos, entonces queríamos introducirnos mediante un problema en contexto diferente al matemático. Sentimos que era interesante porque los estudiantes podían trabajar con ciertas relaciones matemáticas nuevas, construir ideas apoyados en este contexto. En los ítems se pedía que con la fórmula calculen ganancias para ciertos precios, valores del precio que tienen la misma ganancia. Como por ejemplo en el ítem A decía, si el precio que fijan los dueños fuera de 114 pesos por cada bombilla, ¿cuánto ganarían? O en el ítem B que decía, ¿qué precio podrían cobrar cada bombilla si quisieran obtener una ganancia mayor que la obtenida con un precio de 114 pesos por bombilla? Estos ítems invitaban a explorar la fórmula, pero además, durante el trabajo en clases, los chicos pudieron encontrar el precio que generaba la mayor, o sea, no solo lo que le pedían los ítems específicamente, sino que también pudieron encontrar el precio que generaba la mayor ganancia. Algunos ya suponían que esto se daba para un precio único, los valores del precio que no la generaban, o sea que tenían ganancia cero, y también ciertos valores que implicaban pérdida, es decir, ganancia negativa. Si bien no era pedido, como lo dije anteriormente, por el enunciado, ellos lo pudieron hacer. Además, por una intervención, que en este caso fue de Caro, que promovió la búsqueda de ganancias mayores que un precio de 114, es que los estudiantes encuentran varios pares de valores precio-ganancia.
lo que les permitió construir una idea de cuándo crecía la ganancia y cuándo disminuía, y también sobre la ganancia máxima. Para organizar todos estos pares, la docente, propusimos armar una tabla ordenada en el pizarrón, como muestra la diapo. En esa primera clase los estudiantes trabajaron muy bien, realizaron lecturas de la fórmula, lograron distinguir cómo hallar valores que den la misma ganancia, valores que no lo den o daban pérdida. También se preguntaban sobre la estructura de la fórmula y por qué podía ser que la ganancia primero crecía y después disminuía. Sentimos que este problema tuvo mucha aceptación en este grupo de estudiantes. Este problema también presentaba un ítem E que decía: decidan cuál o cuáles de los siguientes gráficos podrían representar la función estudiada. Entonces, daba un conjunto, en este caso modificamos el problema y solamente pusimos 3 gráficos, como muestra la figura. Ellos realizaron lecturas de la fórmula, lograron distinguir cómo hallar... Lo que implicaba que los estudiantes coordinen, esta actividad implicaba que una cierta coordinación entre los 2 registros que le estábamos brindando. Los chicos, para elegir el gráfico correcto, se apoyaron en el contexto del problema, pero también en las características que encontraron con el trabajo algebraico que habían hecho anteriormente, pudiendo decidir de manera correcta cuál era el gráfico que correspondía a la expresión cuadrática. Bien. En el caso de la segunda actividad, que es el problema intramatemático, también se presentaba una fórmula canónica y se proponía calcular valores de la imagen y del dominio. El objetivo nuestro era profundizar el trabajo que habían realizado anteriormente y despegarnos un poco del contexto del problema número 1. Y también trabajar un poco más en un contexto matemático. En alguna de las consignas decía: busquen, si existen, otros valores del dominio que tengan la misma imagen que x igual a 5. Como pueden notar, acá aparecen términos específicos del lenguaje matemático, como las palabras dominio, imagen, función. Como para nosotras considerábamos como saberes previos el estudio de funciones, creíamos que estos conceptos estaban disponibles. Esta clase nos sorprendió un montón porque empezó a cambiar la dinámica de trabajo. Como habían aparecido las variables x, f de x y todos los términos matemáticos que nombré recién, los estudiantes no los recordaban. Y a pesar de que nosotras intentábamos recordarles de qué se trataba para que pudieran empezar a trabajar, no resultó como lo pensábamos, y esto generó grandes dificultades para iniciar la resolución del problema. Es importante para nosotros señalar que a partir de muchas intervenciones que realizamos, las docentes, se empezó a decirle a los chicos que lo que antes era precio y ahora era dominio, y se reemplaza en X. Y lo que antes era ganancia, ahora era imagen y se representaba en Y. De esta forma, trayendo el contexto del problema 1, logramos que los estudiantes pudieran empezar a trabajar. En el Power les mostramos algunas fotos del trabajo que realizaron los estudiantes, algunos cálculos algebraicos y hasta incluso después pudieron armar una tabla de valores. Cuando analizamos esta escena de clases, comenzamos a pensar que fue porque en realidad la idea que los estudiantes tenían sobre el dominio y sobre la imagen estaba vinculada al reconocimiento gráfico. Como dijo Marita hoy, ellos conocían como dominio al ancho del gráfico de la función y como imagen al alto del gráfico de la función. Y ellos, hasta este momento, no tenían los gráficos de esa función del problema 2. Bueno, en este problema 2 también había un ítem G, que era para nosotras igual que en el problema 1, se presentaban los gráficos y ellos tenían que aceptar o rechazar los gráficos que se correspondían con la fórmula. Tenían que tener en cuenta todo el trabajo que habían realizado con los ítems anteriores.
Para nosotros la resolución de este problema era similar al trabajo que habían hecho en el problema 1, solo que, bueno, aparecían más gráficos. En el anterior eran 3, ahora eran 5. Porque el gráfico no tenía números. Para Georgie es la diapositiva anterior. Eso. Bueno, los estudiantes acá no sabían por dónde empezar. Estaban desconcertados, nos preguntaban varias cosas y entre ellas nos decían, estos gráficos no tienen números, ¿por qué no tienen? ¿Por qué es tan difícil? Algunos estaban enojados y no quisieron trabajar. Esta situación nos sorprendió muchísimo porque para nosotras, si ya lo habían podido hacer en el problema número 1, ¿por qué no podían ahora en el problema número 2? En este momento nos empezamos a preguntar por qué ahora no saben qué hacer, qué había cambiado con respecto al anterior. Y empezamos a pensar un poco en este problema 1, entonces no le dejó herramientas o el contexto está siendo un obstáculo. Es por eso que, ahora sí vamos a la otra diapositiva, para mostrar algo de la similitud que nosotras habíamos visto, o que nosotras creíamos que había entre estos dos problemas, armamos un cuadro comparativo. Aunque los dos problemas eran de contextos diferentes, uno económico y el otro matemático, ambas presentaban la fórmula mediante la expresión canónica. Y aunque en el primero se calculaban las ganancias a partir del precio y en el 2 se calculaban el valor de la imagen a partir de cierto valor del dominio, y además también en el 1 a veces se calculaban precios que generaban la misma ganancia, y en el 2 se calculaban preimágenes que tengan la misma imagen, en ambos se hacía el mismo trabajo algebraico. Además, en ambos problemas se proponía el armado de una tabla de valores para que organicen todos los valores presentes y puedan ver el crecimiento y decrecimiento de las funciones. Esta tabla de valores era la que les permitía después fácilmente poder coordinar entre registros, poder coordinar el registro algebraico con el registro gráfico. Como fuimos contando al principio, estos dos primeros problemas tuvieron en el aula una dinámica totalmente diferente. Entonces pensamos en estudiar esto que había pasado. Esta similitud que mencionamos no fue tan evidente para los estudiantes como contó Caro. Aunque habían logrado trabajar muy bien con el primer problema, al menos esa fue la sensación con la que nosotros salimos del aula, tuvieron dificultades para empezar a resolver el segundo problema, cuestión que implicó una situación inesperada y desconcertante para nosotros. Luego de la implementación y la recopilación de mucha evidencia, pudimos reconstruir algunos sucesos que nos llevaron a querer considerar en nuestro estudio los contextos de estos dos primeros problemas. Entonces, pasa la diapo que sigue, Yoshi. Nos propusimos conocer más cómo utilizamos desde la enseñanza dos problemas en distintos contextos, uno externo a la matemática escolar y otro interno para enseñar el modelo cuadrático. Querer saber más se debe a que sostenemos que los contextos impactan de manera diferente en las argumentaciones que elaboran los estudiantes y que posibilita la construcción del modelo cuadrático como objeto de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, en este trabajo de investigación, nos centraremos en explorar la relación entre estos dos problemas iniciales, analizaremos vínculos, puntos de apoyo, obstáculos, herramientas y los argumentos que surgen al pasar de un problema en contexto extramatemático a otro que no lo es. Bien, cuando nos propusieron desde la licenciatura la elección de un episodio, decidimos elegir la clase 5, en la cual habíamos entregado una actividad a la que le llamábamos nueva tarea. En esta actividad que la habíamos organizado luego de implementar los dos primeros problemas, decía,
nombren las similitudes y diferencias que encuentran entre los registros de las funciones trabajadas en el problema 1 y 2. Bueno, nuestra idea con esta nueva tarea era que los estudiantes puedan establecer conexiones entre los parámetros de la expresión canónica y el gráfico que habían elegido. También queríamos comenzar a poner nombres. Es decir, queríamos que nombren a la forma gráfica como parábola, o queríamos empezar a llamar al máximo o mínimo como vértice. Y queríamos también que puedan reconocer las coordenadas del vértice, x, b y b, en la expresión canónica. De paso, la idea era comparar los distintos tipos de registros entre las distintas funciones. Por eso copiamos en el pizarrón los 3 registros, así como le mostramos ahora en el Power. Todos los registros del problema 1 y todos los registros del problema 2. A raíz de esta nueva tarea que propusimos, muchos estudiantes coincidían en que se podía ver el 18.000 y el 140 en la fórmula, que recuerden que eran las coordenadas del vértice. Decían que el 18.000 estaba al principio de la fórmula y que el 140 estaba dentro del paréntesis. Entonces la docente encierra, como se ven en la imagen, con amarillo estos números y los vincula con el vértice, con el máximo del registro gráfico. En ese momento, un alumno que estaba mirando, o sea, estaba observando la situación, dice, pero si vamos al caso, señora, ese 140 no sería el mismo que aquel, o sea, refiriéndose al 140 que están vinculados ahí con amarillo. Porque el 140 ese sería el valor de P. Esa intervención, si bien esa intervención no fue tomada por la docente, ya que la discusión continuaba y los chicos seguían nombrando diferencias y similitudes, pero a nosotros nos quedó el comentario haciendo ruido. Nos quedamos dando vueltas sin entender qué era lo que él quería decir con esto. Entonces tomamos ese fragmento de clase y lo hicimos nuestro episodio. En este primer momento pensamos que podía estar relacionado a que en la fórmula el 140 como que aparece negativo. Y ya habíamos hablado en clases anteriores que esto no podía ser así porque era el valor era un precio. Entonces pensamos que el contexto del problema tenía algo que ver en esta intervención del estudiante. Por mucho tiempo sostuvimos esta idea, pero al analizar profundamente entendimos que Maxi lo que nos quería decir era que él reconocía la variable P al precio por bombilla, ese que está en la fórmula. O sea, el 140 era reemplazado por P, no por el número en sí. Entonces, y en ese sentido pensamos que lo que nos estaba diciendo es que la máxima ganancia se obtiene al reemplazar P por 140. Es decir, la acción de reemplazar a la variable P por 140 es por la que se obtiene el valor máximo de la ganancia. Esto nos hizo pensar en que el cuestionamiento del estudiante venía asociado al contexto del problema 1, pero también nos hizo reflexionar sobre cuál hubiese sido una posible intervención docente. Después del análisis, desde esta escena de clase, consideramos que hubiera sido pertinente preguntar acerca de cómo leía el mínimo en la segunda función, lo cual nos hubiese permitido entender más sobre su razonamiento. Bien, en esta diapositiva queremos compartir con ustedes algunas de las intervenciones que fueron surgiendo de los estudiantes y que nosotras fuimos analizando a lo largo de nuestro TFI. Por ejemplo, poner la primera, George. Bien, sobre la gráfica, Maxi, por ejemplo, decía, una parece una A, la otra parece una U. Otro chico decía, si son iguales, pero una va para arriba y la otra va para abajo. Seba, por ejemplo, decía, una crece y decrece y la otra decrece y crece. Reconocían la intersección con los ejes. Una de las chicas decía, la parábola del problema 2 toca el eje Y. Otro reconocía que tanto 1 y 2 tocan al eje Y. Y después
hablaban sobre el dominio en la imagen y decían son infinitas, decían un precio negativo no es muy bueno. Para nosotras lo más interesante fue ver cómo en muchos momentos de las discusiones colectivas los argumentos se basaron en el registro gráfico. Pensamos que esto puede pasar porque les resulta mucho más fácil a ellos encontrar diferencias y similitudes apoyados en aquello que se puede ver en el gráfico. Aunque no tenemos certeza de que esto sea así porque ellos también ya habían trabajado con los otros ítems y tenían cierto recorrido, cierto trabajo hecho con la fórmula y con la tabla, o sea que también podían utilizar esas herramientas. Otra cosa importante para nosotras es reconocer que esta tarea, la nueva tarea que habíamos planteado, nos permitió relacionar ambos problemas y poner un poco en juego esto de lo intra y lo extra matemático, y se dio gracias a esta actividad que habíamos pensado. Bueno, y queremos compartir con ustedes algunas reflexiones finales. Bueno, primero, una de las reflexiones que escribimos es que los saberes previos que consideramos en nuestra planificación, en realidad los chicos no los tenían disponibles de la manera en que nosotras lo pensábamos. Toda la información que teníamos del trabajo que ellos habían realizado en años anteriores solo eran nombres enumerados, y no mostraban realmente los conocimientos que traían los estudiantes. Es una cuestión muy común entre los docentes pasarnos la planificación y pensar que los estudiantes tienen todos esos conocimientos disponibles acerca del listado de nombres que nos pasan. Y como en este caso, muchas veces no es así. Otra de las reflexiones a las que llegamos es que si bien los contextos de los dos problemas los hacen diferentes, la dificultad no estuvo en la diferencia de los contextos. Estuvo en realidad en el lenguaje específico que traía el problema 2. Y ese lenguaje los chicos no lo tenían disponible, no tenían disponibles los conceptos de esas palabras. No era un saber previo de los estudiantes, como nosotras creíamos. Por el contrario, el problema 1 sirvió para poder generar estrategias y para traer características para poder resolver el problema 2. En varios momentos las docentes también pudieron referenciarse en el contexto de ese problema 1 para poder hacer avanzar a los estudiantes. Y es por eso que en este sentido el problema 1 realmente sirvió de punto de apoyo para poder hacer avanzar a los chicos. Continuando un poquito con las reflexiones, reconocemos la potencia de la tarea de encontrar similitudes y diferencias entre los distintos registros de ambos problemas, pues esta tarea es la que nos permitió ver que muchos de los argumentos fueron sostenidos por el contexto del problema 1, pero también que muchos se pudieron despegar de él. Por otra parte, aunque los estudiantes puedan conocer el nombre de un objeto como información, eso no necesariamente garantiza su aprendizaje. Como por ejemplo, que la representación gráfica de una función cuadrática es una parábola, no implica que sepan las características de lo que la hace parábola. Sostenemos que para llegar a utilizar modelos cuadráticos con cierta fluidez, los alumnos deberán trabajar todavía bastante. Deben hacer funcionar el modelo cuadrático en diferentes situaciones, eso ayudará a comprender cada vez sobre su funcionamiento, y no es el lenguaje específico el que determina un conocimiento, sino el camino que se recorre para llegar a él. Bueno, como decía mi compañera, que eran 2 TFI, ¿sí? El segundo, nosotros lo llamamos lo que se dice, lo que se discute y lo que se escribe en las clases de matemática. Bueno, nosotras, como habíamos planteado la problemática sobre las argumentaciones y la compleja tarea que es poder hacer escritos individuales y colectivos en las clases de matemática, encontramos una distancia entre lo que se dice en los pequeños grupos, lo que se discute en la discusión colectiva, en el espacio colectivo, y lo que se escribe en las clases de matemáticas.
¿Por qué creíamos que es una distancia o a qué hacemos referencia cuando hablamos de una distancia? Porque hablamos de que es una tarea compleja, pero compleja ¿en qué sentido? Porque es difícil decidir o escribir escritos que den cuenta de todo lo que se está aprendiendo y todo lo que se está enseñando, ¿sí? Y que la difícil tarea de poder decidir qué se puede escribir es una tarea compleja, tanto para el docente como para el estudiante, y que aparece una problemática tanto en la enseñanza como en el aprendizaje. Pero nosotros nos enfocamos obviamente en lo que era la tarea docente, ¿sí? En ver en cuáles de los factores influyen, digamos, a la hora de tomar esta selección y priorización en cuanto a lo que queremos dejar registrado. Y pensar acciones que esto facilite en la práctica docente acortar esta distancia que uno por ahí nota, ¿no? Que por ahí surgen ideas, surgen argumentos, pero eso queda en la discusión colectiva y se pierde si no son registrados. Por eso que nosotros nos llamó poderosamente la atención, porque como comentaban mis compañeras que habían sido 6 clases, ¿sí? De 3 problemas, en donde las primeras 2 clases los y las estudiantes abordaron el problema de las bombillas, ¿sí? Donde los chicos pudieron llegar a algunas conclusiones, ¿sí? Lo habían trabajado mucho y muy bien, ¿sí? Y las conclusiones que llegaron era que había una ganancia máxima, que no siempre que el precio aumenta, la ganancia también lo hace, que la ganancia y el precio no pueden ser negativos y que existen precios que permiten obtener igual ganancia, a lo que ellos llamaron valores compañeros. Este problema, como había comentado mi compañera en el último ítem, les proponía a los estudiantes poder elaborar argumentos o elaborar criterios de aceptación y rechazo del gráfico que representaba la función analizada, ¿sí? Y en la clase 2 en la clase 3 y 4 se trabajó el problema número 2 que estaban comentando mis compañeras, la diferencia entre estos 2 problemas, en donde uno era un problema en contexto y el otro era un problema intramatemático. También parte de una función cuadrática expresada en su forma canónica, ¿sí? En donde en la primera clase los y las estudiantes desarrollan los incisos de la A hasta la F, y en la clase número 4 ellos tenían que hacer esta misma tarea de poder elaborar argumentos, criterios de aceptación y rechazo de los gráficos de la función analizada. Pero, ¿qué pasó cuando nosotros vimos que los y las estudiantes tenían este problema? ¿Sí? La idea era que ellos podían responder los ítems y poder reforzar lo que venían trabajando en el problema de las bombillas y seguir avanzando en las ideas como valores compañeros, valores extremos, crecimiento y decrecimiento, los intervalos de crecimiento de una función, etc. ¿Por qué nosotras decidimos titular que había una distancia? Porque nosotros lo notamos durante todas las clases, luego de nosotras nos tocó hacer todo lo que era el análisis, porque si bien las chicas fueron las que implementaron en las clases, nosotros nos tocó poder, digamos, vivenciar el desde atrás, ¿no? Mirando todos los registros, las fotos, escuchar los audios, y veíamos que salían argumentaciones, salían ideas muy potentes y que se perdieron tanto en la escritura del pizarrón como en las carpetas. Y decíamos, acá hay una distancia, porque si bien nosotros lo que queríamos enseñar era la vinculación entre los diferentes registros de representación, no, digamos, esa era nuestra intencionalidad de enseñanza, pero nuestra intencionalidad de investigación era también las argumentaciones en las clases de matemática. O sea que íbamos más allá, no solamente de elaborar, que los chicos puedan, digamos, ir de un registro a otro, leer la información y hacer la vinculación, sino que la idea era que ellos pudieran
decir las ideas, validarlas, argumentarlas y dar cuenta de lo que estaban aprendiendo. Entonces, nosotros elegimos esta clase porque como las chicas contaban que habían notado que a los y las estudiantes les había presentado una dificultad mayor, si bien observamos, les mostramos la foto del pizarrón y una hoja de las carpetas y les habíamos pedido a los y las estudiantes que ellos registren todo lo que habían discutido en los pequeños grupos, las ideas que iban saliendo, los y las estudiantes no registraron. Entonces había una distancia, ¿sí? Y cuando miramos esto, veíamos que era como una copia del pizarrón, lo de las carpetas. Y en una primera impresión dijimos como que los y las estudiantes, al final, había una distancia con todo lo que había, las ideas que habían circulado. Entonces, lo que nosotros propusimos fue que queríamos estudiar esta problemática desde la enseñanza, ¿no? ¿Qué factores podíamos atender, qué acciones como docentes para poder acortar esta distancia? Bueno, al comenzar a desarrollar la consigna G, ¿sí? Que se trataba de, si bien la consigna decía que identificar cuáles de los gráficos podía representar la función, nosotros le agregamos a María, que fue la docente que la llevó, que no solo que identificaran el correcto, sino que pudieran elaborar criterio para aceptar o rechazar los gráficos, es decir por qué no podría representar la función analizada, por qué sí. Al comenzar con esta tarea, la docente, al pasar por los pequeños grupos, advierte que los estudiantes estaban como que no podían arrancar con la actividad. Entonces decide elaborar una tabla en el pizarrón donde recuperaba algunos de los valores que habían obtenido en la resolución de los ítems anteriores. Lo cual nos parece una buena decisión porque los estudiantes, a partir de la elaboración de esa tabla, comienzan a apoyarse, a leer la información que portaba esa tabla y comienzan a resolver la actividad. Ahora yo les voy a contar algunas de las ideas que fueron circulando en los pequeños grupos para ver que luego cuando vamos al espacio de discusiones colectivas, algunas siguen, algunas se amplían y algunos aparecieron en los pequeños grupos, pero luego en las discusiones colectivas no vuelven a aparecer. Bueno, una de las primeras ideas que surge en uno de los grupos, un estudiante le dice al compañero, tiene que ser un gráfico que vaya creciendo, porque 4 es el valor mínimo y después crece. El estudiante, el compañero, toma esta idea y le dice, pero cuanto más grandes son los valores de X, más chica la imagen. Dice, fija, y eso pasa hasta que Y vale 4. Después, cuanto más grandes son los valores de X, la imagen sí empieza a crecer. Bueno, en ese momento llaman a la docente y el estudiante, el segundo estudiante le comenta, mirá, profe, dice, cuanto más grandes son los valores de X, la imagen decrece, dice, primero vale 13, después vale 8, después 5, así hasta el 4. Y después empieza a crecer, vale 5, vale 8, vale 29. La docente le dice que está bien, lo que piensa, le invita a escribir esta característica que había enunciado y que compare esa característica con los gráficos dados para ver cuál podría cumplir o no esa condición. La docente se retira y el estudiante le dice al compañero, ve, no es un gráfico que va creciendo, tiene que ser uno que decrece y crece. En ese momento ellos descartan el gráfico 1, dice que no puede ser porque no cumplía esta característica, pero no logran llegar a una conclusión, es decir, de los otros 4 que sí cumplían con esta característica de crecer y crecer, no logran decidir cuál podría ser o no buscan una nueva característica de la función. En otro grupo, un grupo llama a la docente y un estudiante le dice que el gráfico correcto es el 5. Entonces la docente le dice, ¿por qué el gráfico es 5? Y él le dice, no, porque yo ubiqué las coordenadas del valor mínimo, x igual a 2 y y igual a 4, y va en el gráfico 5. Un compañero le dice, ¿y por qué no puede ser el 3? La docente toma esta idea rápidamente y le dice, tiene razón, ¿por qué no puede ser el 3?
Y el estudiante argumenta y le dice, no puede ser el 3, porque del 4 para arriba todos tienen compañero. Y yo ubiqué los valores compañero, x igual a menos 4 y x igual a 8 y no dan a la misma altura, no están al mismo nivel. Bueno, en este caso, el estudiante cuando se refiere a no da la misma altura, o sea, elige dos valores compañero, ¿sí? Y cuando se refiere en que lo ubicó en el gráfico y no dan la misma altura, se está refiriendo a la imagen, porque así llamaban ellos, cuando se referían a la imagen, decían no, que no estaba a la misma altura, al mismo nivel. Lo potente de esto es como el estudiante al principio solo dice que se quedó con el 5 porque ubicó los valores del mínimo, y al cuestionarle el compañero busca otro, porque es un argumento que lo elaboraba ahí, cuando el compañero le cuestiona por qué no puede ser el 3, y la docente dice, che, sí, tiene razón, ¿por qué no puede ser el 3? Elabora un argumento ahí para decirle, porque si bien esto, cuando vamos a la resolución escrita de este grupo, el estudiante no había ubicado esos valores que estaba diciendo, pero se ve que lo advirtió visualmente y buscó un valor negativo y un valor positivo. Tampoco hay registros escritos de estos, de lo que dijeron estos estudiantes. Registros escritos de ellos sí, después están las copias del pizarrón. Otras ideas que pasaron fue, bueno, el que rápidamente la mayoría de los grupos descartó fue el gráfico 4, porque era al que a la vista tenía imagen negativa y todos argumentaban que no podía ser porque tenía imagen negativa. Algunos decían que no era porque tenía imagen negativa y en la tabla no había valores negativos. Otros se apoyaban porque cuando habían resuelto los ítems anteriores, respecto a ver por qué uno de los ítems era a ver si la imagen podía ser menos 3, o menos 3. Bueno, los chicos rápidamente habían concluido con la docente que el término cuadrático siempre iba a arrojar valores iguales o mayores que 0. Y a eso le sumaban 4. Entonces no había chance que la imagen de esa función fuese negativa. Entonces, algunos se apoyaron en la tabla y otros en estas conclusiones que habían abordado al cerrar los ítems anteriores. Otra de las ideas que circularon en los grupos fue que la función tenía 2 máximos, entonces la 1 podía estar para abajo, tenía que ser para una U para arriba, entre otras. Acá vale destacar la decisión que toma la docente de cómo ordenar los datos de las resoluciones de los ítems anteriores en una tabla, lo que le permitió, porque muchos de esos, por ejemplo, este chico que analiza, que dice tiene que ser un gráfico que decrezca y crezca, se apoya en la tabla y hace una lectura de la tabla porque cuando dicen qué valores, nombra todos los valores que están en la tabla. No, dice decrece, empieza con 29, después con 3, con 8. Bien, como comentaba mi compañera, en todas las ideas que circularon en los pequeños grupos, luego empiezan a evolucionar en argumentos o en criterios en la discusión colectiva, ¿sí? Por eso que la docente propone la discusión y comenzar por el gráfico 1, ¿sí? Pero los estudiantes no, guían la discusión y le dicen, no, porque tiene imagen negativa y rápidamente dice el gráfico 4 no puede ser, tiene imagen negativa. Entonces la docente toma una decisión, ¿sí? Y la decisión de escuchar a los chicos que la característica que tenían más disponible era esta de que había una imagen negativa. Entonces la docente le pide a un estudiante, ¿sí?, que pase y señale en dónde se podía observar en el gráfico 4, ¿sí?, que era debajo del eje de las abscisas, donde se veía la porción, ¿sí?, de la parábola que estaba debajo del eje de las abscisas, que se veía la imagen negativa. Y es una decisión acertada porque como habían estado esta confusión del dominio, de que no sabían cuál era la imagen, el término, digamos, los había confundido un poco, la docente lo hace con la intencionalidad de poder esclarecer estas dudas, ¿no? Luego la docente dice, continúa la discusión y va a analizar el gráfico número 1, ¿sí? En donde los estudiantes proponen que tampoco podía ser este gráfico porque tenía una imagen negativa y la docente no toma
esta idea que estaban mencionando los estudiantes, sino que escucha a un estudiante que era el estudiante que comentaba mi compañera, en donde había generado esta lectura de la tabla, y el estudiante dice, este gráfico no puede ser, porque la función que nosotros estamos analizando decrece y crece, y esta, porque mira la figura, ¿sí? Crece y decrece. Entonces la docente, al escuchar esta nueva característica, ¿sí? Guía la discusión para poder hacer que el estudiante ponga más palabras a esta idea que él estaba diciendo, esto de crece y decrece. Entonces empiezan a surgir nuevos argumentos y el estudiante le dice no puede ser porque crece y decrece. Entonces la docente le muestra, ¿sí?, el gráfico 2 y le dice, pero bueno, intencionalmente lo hace la docente, le marca la rama derecha y le dice, esta también crece y la izquierda decrece. Entonces el estudiante le dice que no podía ser igual este gráfico, ¿sí? Porque el gráfico 1, él se refería al gráfico 1, porque también se lo podía ver en la tabla de valores, ¿sí? En la tabla de valores él decía que a partir de x igual a 2, los valores antes de x igual a 2 decrecían y a partir de 2 crecían. Entonces no podía ser. Y otro estudiante, que era el que había hablado, lo que comentaba mi compañera, de los 2 valores máximos, él también dice, no puede ser. No puede ser porque tiene 2 máximos, ¿sí? La docente entiende lo que quiere decir el estudiante y le pregunta, y le dice, ¿por qué no puede ser? Y el estudiante le contesta, porque tiene que ser una U para arriba, por eso que no puede ser una U para abajo, haciendo referencia del gráfico 1. Entonces la docente escribe también este argumento y por eso escribe debajo del pizarrón, esta U hacia abajo no. Y por último, como habían 2 grupos que habían graficado, había un grupo que decía, los 2 grupos que graficaron habían comentado que no podía ser hacia abajo la U porque a ellos al unir los puntos les había dado una U, porque así lo llamaban ellos, hacia arriba. Y la docente lo escribe, creemos que fue una decisión muy potente el no, digamos, no seguir marcando el tema de la gráfica, porque la idea no era que los estudiantes unan los puntos, sino que analicen y puedan elaborar conjeturas y argumentaciones. Luego, bueno, la discusión sigue por el gráfico 2. Bueno, al comenzar la discusión, la docente sobre el gráfico 2 le pregunta, bueno, si ese gráfico podría representar la función analizada, y un estudiante dice que no, que ese gráfico no puede ser. La docente le pregunta por qué, le dice, no, porque está invertido. Entonces la docente le dice, no entiendo qué quiere decir con que está invertido. El estudiante reformula y dice, no, invertido no está como corrido. La docente le dice, no entiendo qué quiere decir con que está corrido. Entonces el estudiante se para, pasa al pizarrón y marca en el afiche y marca las coordenadas del vértice y dice que tiene que estar más a la derecha del origen de coordenada. En ese momento que el estudiante hace eso en el pizarrón, otro estudiante agrega, no, dice, tiene que estar más para el lado de los positivos. Cuando dice esto, otro estudiante dice, no, dice, porque el valor mínimo vale 4 y no hay ningún valor negativo que dé 4. La docente toma esta última idea y la reformula para la clase y le dice, bueno, lo que están diciendo, que dijimos que cuando I vale 4, cuando la imagen es igual a 4, el dominio, el valor de dominio es 2. Entonces, en este gráfico, en ese valor mínimo sería en un valor negativo. Y bueno, y concluyen que no lo descartan al gráfico porque no cumpliría con la característica de las coordenadas del vértice. En esta parte nos parece importante destacar, por un lado, cómo las intervenciones que hace la docente, que tensiona esas primeras ideas que van planteando los estudiantes, cómo da lugar a que el propio estudiante, porque comienza diciendo invertido, cuando la docente dice no te entiendo, dice corrido, luego se para a tratar de explicar, y eso da lugar a que otros compañeros
asuman, bueno, eso que no puede decir el compañero, como que entienden lo que está tratando de decir con ese corrido, invitado, tiene que estar más a la derecha. Otro compañero toma la posta y le dice, no, esto cuando I vale 4, tiene que estar para las X positivas. Si bien no dice para el dominio, esas son palabras que después retoma y reformula la docente para que todos comprendan lo potente de estas interacciones y el rol activo del docente que tensiona continuamente la idea porque seguramente cuando le está diciendo corrido, cuando pasa y señala, comprende qué es lo que está tratando de decir este estudiante, pero tensiona esa idea y a todo lo que da lugar, ¿no? No solo para el estudiante, sino para el resto de la clase. Bueno, una vez que se escriben los criterios de rechazo del gráfico 2, se continúa con la discusión del gráfico 3, entonces hay un grupo de estudiantes que dice que sí es el correcto y casi todos los demás dicen que no es el correcto, que el correcto es el 5. Entonces la docente agarra y va hacia quienes dicen que sí es el correcto y le dicen, ¿y usted por qué dicen que es el correcto? Y se genera nuevamente una discusión ahí como bullicio, que sí, que no, que sí, que no. Entonces la docente dice, bueno, paren, vamos a hacer una cosa, vamos a empezar a ver qué características conocemos de la función y a ver si este gráfico las cumple. Bueno, entonces empieza intencionalmente, decide ver si cumple con las características que más se habían nombrado, que era que cuando el valor del dominio era 2, la imagen era 4, que era el valor del mínimo. Entonces dice, bueno, si ubicáramos las coordenadas del dominio X igual a 2, la imagen podría ser 4, sí, dice, sí, la cumple. Bueno, acá, por ejemplo, en la foto de la de APO no se nota, pero está intervenido con un fibrón rojo, donde marca la docente donde podría estar esa L, X igual a 2 e Y igual a 4. Bueno, cuando ubica estas coordenadas, otro estudiante dice, no, sí, cumple con esa característica ese gráfico, pero no es el correcto, dice, porque yo ubiqué, dice, X igual a 1 y X igual a 5 y no están a la misma altura, no tienen la misma imagen. Entonces la docente dice, bueno, lo que está diciendo es que ubicó dos valores, bueno, y empieza a ubicar el X igual a 1 en el gráfico, y cuando va a poner el X igual a 5, le dice, ¿por qué elegiste esos valores, 1 y 5 para el dominio? Y porque elegí dos valores compañeros, dice. Entonces, si es el gráfico, tienen que estar a la misma altura la imagen. La docente toma esta idea, la reformula y dice, bueno, si ubicáramos estos dos valores compañeros, la imagen es diferente. Y habíamos concluido anteriormente, con el problema 1 y el 2, que dos valores compañeros comparten la imagen. Y bueno, y con esto terminan descartando el gráfico 3. Bueno, y la discusión colectiva finaliza porque ya habían analizado el gráfico 1, el 2, el 3 y el 4, entonces concluye la docente poniendo que el gráfico 5 sí cumple con todo. Y creemos que fue por una falta de tiempo, porque la discusión colectiva duró más de lo planificado, entonces no le dio lugar a analizar las características que sí cumple el gráfico 5 y que los estudiantes pudieran cerrar esta actividad, pero aún así termina la discusión colectiva del gráfico 5 y la clase. Bueno, las reflexiones finales. Bueno, luego de haber analizado este episodio y nosotros elegimos en particular esto, pero a lo largo del análisis de todos estos audios, de escuchar audio, mirar video, mirar los escritos, nos quedan como reflexiones que si bien las primeras impresiones cuando uno ve las argumentaciones escritas del pizarrón pueden parecer, si uno va a ver, por ejemplo, cuando decía había una parábola cóncava hacia abajo y decía no, o por ahí había coordenadas de puntos, entonces una primera impresión, porque de hecho nos pasó a nosotros que la primera impresión era como, ¿y qué dice esto? Graficaron, como que eran palabras y no lo considerábamos criterio, pero cuando nos ponemos a escuchar todo esto que les contamos, resumido obviamente, de las discusiones colectivas, que ese graficaron no tanto, ¿no? Pero ese U para abajo no,
está torcido, está corrido, eso que a nosotros nos sonaban a que eran palabras, en realidad para los pibes para los pibes y las pibas eran criterios, porque ellos habían podido justificar, buscar, ¿sí? Primero elaboraron las conjeturas, después buscaron cómo justificar esas primeras ideas que iban elaborando. Entonces nos pasó particularmente que decimos, seguramente si esto, aparte la docente había llevado los gráficos en afiche, que quedaron pegados en el aula por un tiempo, entonces dijimos, seguramente cuando retomen problemas de la secuencia, van a recordar ellos por qué pusieron la U para abajo, a qué llamaban torcido, o sea que su torcido era cuando dos valores compañeros no tenían la misma imagen, a qué llamaban corrido, porque se estaban refiriendo a las coordenadas del vértice, ellos sí lo van a recuperar y van a recordar, porque fue producto, lo que escribió la docente fue producto del decir de los chicos, iba escribiendo, iba poniendo a las palabras de los chicos, iba escribiendo esas palabras. Por lo tanto, decimos que son súper potentes esas cosas, porque si bien a una primera impresión no dice mucho de los aspectos del contenido que trabajaron, pero los pibes hicieron vivir en el aula un montón de ideas, y los argumentos, que nosotros decíamos, no aparecieron los argumentos escritos, sí aparecieron en forma oral, con una buena intervención docente que toma la posta de la decisión, bueno, vamos a escribir todo esto que están diciendo, y no escribieron. Como decía Moni, esto de que la docente fue la que toma la posta de elaborar los escritos colectivos, y nosotros creemos que fue una decisión muy potente, ¿no? Porque si bien nosotros, nuestra problemática era sobre las argumentaciones en las clases de matemática, y creemos que este era un problema histórico en las clases de matemática, porque siempre le decimos que los pibes no escriben, que no hacen, y tiene que ver con esto, de que no es algo que surge de un día para otro, sino que es, digamos, clase a clase, y que eso se construye con docentes que quieren llevar a una discusión colectiva, que a veces piensan que pierden mucho tiempo en la clase en hacerlos discutir, en hacerlos argumentar, porque creen que no avanzan, pero en realidad esos argumentos escritos, como decía Moni, que uno a veces ve palabras, ve números y piensa que no dice nada, dicen mucho, dicen los modos de pensar, dice todo lo que pasó y condice con todo lo que aprendieron y lo que la docente enseñó. Y también otra reflexión que nos llevamos es lo más hermoso que nos da el aula, que es el trabajo colectivo, que nada de esto se puede lograr sin las interacciones de la docente con los estudiantes y de los estudiantes con los estudiantes, que todas estas ideas que iban circulando, que iban viviendo, pueden evolucionar en argumentos porque hubo una docente que tensionó, que cuestionó, que repreguntó, y hubo estudiantes que plantearon una idea y se atrevieron a contradecir, a pensar que no pensaban igual, y esas ideas evolucionan en argumentos, ¿no? Como por ejemplo, que parten de un valor, ¿sí? De que un gráfico que les parecía que sí, y un compañero le dice que no, porque ubica el vértice y no tiene valores compañeros, o no coincide con los ejes de las coordenadas del vértice. Entonces, como una idea pequeña que va teniendo con la interacción entre los estudiantes o entre la docente, se transforma en un argumento, en donde ellos podían decir, este gráfico no es porque la función que nosotros buscamos es una que decrece y crece, y este gráfico crece y decrece, por ejemplo. Bien, antes de agregar la última reflexión, me gustaría, esto lo improviso, pero a raíz de lo que traía George, es esto que cuando pensamos en esto, que no es gran problema las argumentaciones en la clase de matemática, que por ahí también tenemos gran problema los profes, a ver qué esperamos que argumenten, ¿no? Esto que decíamos, bueno, los pibes argumentan con sus palabras, con lo que les sale, no van a usar lenguaje específico matemático, lo que tenemos que por ahí ver desde nuestra parte docente, bueno,
esto que decía Georgie, ¿no? Una palabra o a veces hasta un cálculo. Bueno, ¿qué leo? ¿Qué me está queriendo decir el pibe acá? Y me puso esto, ¿qué me está queriendo decir, no? Una tarea compleja, pero eso me quedó bueno. Y voy a agregar la última reflexión, es por ahí, bueno, si bien nos parece acertada la decisión de la docente de esto, bueno, de ir a empezar a descartar gráfico y demás, por ahí sí nos hubiera gustado, o por ahí como retomarlo en otro momento, porque los gráficos, ya les digo, quedaron ahí con los criterios que se habían elaborado, y empezar a buscar las características que sí cumplía cada gráfico. En este caso eran 5, las características de los 5 gráficos, que esos podrían ser retomados en avanzada la secuencia y podrían dar lugar a generalizar características de este tipo de funciones. Por ejemplo, en el gráfico 1, ¿sí? Que los chicos decían, bueno, que no podía ser porque crece y decrece, esa característica, o sea, en vez de poner como lo que no cumple, haber puesto que es una característica de la función representada en ese gráfico, es que crece y decrece, eso podría ser retomado posteriormente y llegar a la generalidad que los intervalos de crecer y decrecer es una característica general a todas las funciones cuadráticas que tienen un máximo, y que todas las que decrecen y crecen es una característica general de todas las funciones cuadráticas que tienen un mínimo. Bueno, y como somos docentes, no vamos a alargar tan fácilmente, decidimos compartir con ustedes un poco de nuestras reflexiones personales, que también están en nuestros trabajos finales, y que trascienden lo que es la elaboración propia del trabajo final, y que tiene que ver con una trayectoria que recorrimos dentro de lo que nos propone esta licenciatura. Lo que quise compartir con ustedes es sobre el espacio de discusión colectiva que mis compañeras tomaron para hacer su TFI, contarles que lo percibí como un momento muy valioso en la clase de matemática, pero también lo consideré muy temido, en especial por mí, digamos. Valioso porque cuando empecé a conocer su potencial, sobre su dinámica, de cómo se llevaba a cabo, cómo se gestionaba y la riqueza que traía, me maravilló cómo se aprende en diálogo, en confrontación con otros, pero también lo viví como temido porque sentía que era un terreno desconocido en muchos sentidos. Uno de mis miedos era la celeridad del intercambio, la espontaneidad de las preguntas y, por ende, la de mis respuestas. Para ilustrar un poquito, primero quisiera contar un poco de qué hablo cuando me refiero a este espacio. Hay un texto que lo desarrolla muy bien, que es Discusiones en la clase de matemática, qué, para qué y cómo se discute, de Quaranta Wallman. Ellas explican que estos espacios son momentos de intercambio, de producciones individuales, que dejan la esfera de lo privado y se vuelven públicas. Y en este pasaje se abren posibilidades para confrontar ideas, reflexionar, argumentar. No son momentos que surgen solos. El docente los propone, los organiza y los gestiona. No es simplemente poner en común lo que se hizo, es mucho más que eso. Lo que descubrí es que estos espacios tienen una potencia enorme, permiten que los estudiantes se escuchen, se expliquen, se cuestionen, que el error no es algo que se esconde, sino que es una oportunidad para aprender, que las ideas se pongan en juego, se contrasten, se reformulen, y que el conocimiento se construya entre todos. En mi experiencia, estos espacios se plantearon muchas veces, sobre todo después de cada actividad, y no fue fácil. Sentía que no estaba del todo preparada, que los chicos no estaban acostumbrados a esta dinámica, pero sabía que era necesario impulsarlos, porque estos espacios no se dan naturalmente, como dije anteriormente, hay que construirlos. Y se construyen en una interacción clara, con una intención clara, la de aprender con otros. Y eso también implica enseñar otras cosas, como por ejemplo enseñar a escuchar, a respetar la palabra del otro, a darle autoridad a esa voz que nace de una singularidad. El aula es un lugar ideal, pero como tantas otras cosas que suceden en el aula, no aparecen solas en un lugar, no aparecen solas. Hay que enseñarlas, hay que sostenerlas y hay que darles lugar. El rol del docente en todo esto es clave.
no para dar respuestas, sino para intervenir con preguntas que ayuden a pensar, para recuperar lo que se dijo, para conectar ideas, para elegir qué producciones traer a discusión, sabiendo que no solo tienen que ser las correctas, sino las que permiten hacer evolucionar este conocimiento. En definitiva, el espacio de discusión colectiva es valioso, sí, y aunque al principio lo viví con mucho temor, hoy lo reconozco como una herramienta potente que transforma la clase y que transforma también la forma de aprender. Deben ser planificados, aunque traigan consigo el misterio de lo impredecible. Bueno, y también quiero aportar mi reflexión personal porque ha sido algo que me he llevado de mi trayectoria en la licenciatura, esto de las argumentaciones, ¿no? Que veníamos hablando, que por ahí siempre le enchufamos la culpa a los pibes y decimos ellos no quieren escribir, ¿sí? Y es porque en realidad nosotros no nos atrevemos por ahí a enseñar, porque tiene que ver con que es una tarea compleja y que no se logra de un día para otro. Pero me llevo esto de que estos escritos pueden seguir siendo organizados, leídos y completados para que los y las estudiantes lo puedan usar como una herramienta para el aprendizaje. No es algo que queda para que tengan la carpeta completa, sino que ellos puedan volver cuando necesiten recordar, cuando necesiten aclararse alguna duda, puedan tomar esas notas que hicieron, porque cuando uno escribe, tanto el docente cuando decide y prioriza qué información va a dejar registrada, y el estudiante está haciendo un escrito así, más tan pequeño como sea, como decía Moni, hay que darle la importancia que tiene, porque esos escritos están comunicando modos de pensar, cómo ellos están aprendiendo, qué es lo que se están llevando, y invitarlos a que esos escritos cada vez se vuelvan más personales y más autónomos. Y eso es tarea de todos nosotros los que habitamos las aulas de matemática. Bueno, yo les voy a compartir mi reflexión a lo largo de toda la carrera y del trabajo este. Una de las cosas que siempre se nos mencionaba en los distintos espacios que fuimos cursando en la carrera era el quedarnos con los sí de los pibes, o sea, lo que sí sucede, lo que sí hacen, no mirar tanto lo que no, sino empezar a ver lo que sí hacen los y las estudiantes de nuestra clase. Y yo decidí que también es muy importante quedarnos y mirar también lo que sí hace el docente, porque como decíamos anteriormente es una tarea bien compleja, porque trasciende, lo digo particularmente, lo voy a contar esto, porque a nosotros nos pasó eso, que cuando nuestras compañeras llevan la secuencia al aula y demás, es como que al principio decíamos, pero mirá esto, no son argumentos, no hay escrito y demás, y después darnos cuenta, y claro, la docente hizo un montón de intervenciones, tensionó ideas y hizo que ideas evolucionaran en argumentos y demás, y a partir de esto surge esto de mirar lo que sí hace el docente, ¿sí? Porque no se trata solo, bueno, llevo problemas que habiliten a que los pibes planteen ideas, elaboren conjeturas, que después busquen argumentos para validarla, sino que la tarea docente también implica decidir, bueno, por ejemplo, surge una idea, ¿qué ideas discutir en el espacio de discusiones colectivas? ¿Cuáles dejar vivir en el pequeño grupo? ¿Hasta cuándo dejarlas vivir? ¿Qué conclusiones serán provisorias? ¿Cuándo serán retomadas? Y esas decisiones se toman sola en el aula y en el momento, porque no siempre, sabemos que no siempre todo lo que se anticipa pasa. Entonces, en la vorágine del momento, que no todo lo que se anticipó pasó, no todo lo que pasó se había anticipado, la docente tiene que ir tomando decisiones, ¿sí? Pero sin nunca perder sus intencionalidades de enseñanza. O sea que es un rol bien activo en el aula, en un docente que está continuamente pensando en generar condiciones didácticas que promuevan el avance de la construcción del conocimiento, pero que la toma sola en el aula y decisiones que lo toman en el momento. Por eso decíamos, así como decía mi compañera, por ejemplo, bueno, argumentar se enseña,
también, ¿no? Y que es un trabajo sostenido. Bueno, esto también, la intencionalidad del docente, ese rol activo, ese generar condiciones, también tiene que ser sostenido en el tiempo. Y no es, nosotros, por ejemplo, veíamos todo este trabajo, nosotros lo hicimos, al principio éramos 6 personas, ¿sí? Mirando una clase, escuchando audio, pero todos los que vamos a la vez sabemos que no es así. Nosotros estamos solitos con nuestra alma, a veces salimos, nos quedamos pensando, ¿por qué no hice esto? Bueno, esa tarea compleja que no empieza ni cuando, o sea, la intención no empieza, ni cuando elegimos la secuencia que vamos a llevar, y ni termina cuando ya dimos esa secuencia, porque siempre nos queda esto que decimos de en general, bueno, si esto si lo llevo próximamente a otra aula, pasó esto, voy a incorporar esto. Bueno, conclusión, que es eso, creo que es una tarea muy compleja, la tarea del docente, así como los estudiantes la tienen brava, los docentes también la tenemos brava. Bien, y para concluir nuestras reflexiones personales, quisiera también resaltar el compromiso que asumimos como docentes e investigadoras, como aquellas que eligen y apuestan a su formación continua como educadoras. No fue fácil mantenerse en este camino, coordinar la familia, el trabajo, el estudio y todo al mismo tiempo. En muchos momentos nos sentimos cansados, sobrepasados de trabajo, pero seguimos adelante y aquí estamos presentando de nuevo nuestros TFIs. Sin dudas, una de las mejores decisiones fue elegir estudiar esta licenciatura y bueno, y gracias a esta licenciatura es que pudimos valorar también el trabajo colaborativo, el trabajo con otras docentes de otros lugares, repensar un montón de cosas con otros. Y bueno, y si hay algo que me mantuvo en pie y firme en este proyecto fue eso, el apoyo de muchos compañeros y de los docentes que también nos guiaron en este trayecto. Así que bueno, muchas gracias. Bien, con esto cerramos. Bueno. Lo prometemos, lo prometemos. ¿Qué es lo que prometen? Cerrar. Cerrar. Está muy bien, está muy bien. Bueno, felicitaciones primero, nada, por la presentación. La idea ahora en esto, dijeron un montonazo de cosas, podemos ir recuperando del plano que ustedes quieran, pero la idea es un poco abrir el micrófono a quienes quieran compartir, hacer alguna pregunta o compartir alguna reflexión que pueda acompañar las reflexiones y las cosas que compartieron las chicas. Nada, eso, es un poquito abrir el espacio. A mí me volver a escucharlas, me levantaron algunas cosas, o sea, como para charlar, pero estaría bueno eso, como compartir en términos de profes que nos estuvimos escuchando, a ver eso, si tienen alguna inquietud, compartir alguna experiencia, alguna reflexión cercana a los puntos en los que las chicas se estuvieron deteniendo, ¿no? Pero me cachondeé. Va a ser difícil esto. Si nadie arremete, yo tengo alguna. A ver si... Pero no es pregunta para las chicas. Es más que nada lo que me fue levantando un poquito. El volver a escucharlas. Que respecto a lo que decía el primer grupo, me quedaba esto, ¿no? De esos saberes previos que uno intuía, ¿no? Esto en el contexto, no contexto, lo fuerte del problema, que está bien el lenguaje matemático, por decirlo de alguna manera, dominio, imagen. Y las chicas lo que decían es, bueno, nosotras pusimos ese problema teniendo en cuenta a los pibes y creíamos que los pibes lo sabían, tenían esos saberes previos, ¿no? Nada, ahí me quedo pensando un poquito que lo tomaron un poquito las chicas ahí, vamos, Antonio, yo sabía.
Es Antonio, bancando la parada. Vámonos. ¿Qué tal? Iba a comentar una cosa chiquita, distinta, porque ya que arrancaste con los saberes previos, creo que merece un estudio de 2 millones de científicos adentro de un estadio y empezar a, pues parece un mito lo de los saberes previos, ¿no? Porque los pibes tienen esto, aquello, y cuando vas no hay nada. Y vos sabés que vieron tales cosas en otra, porque conoces a los profes, pero vas a los chicos, no es que te mienten los chicos, no está. Andás a ver dónde está, quedó encriptado por ahí. Incluso a veces tuviste vos a los mismos chicos y lo vas a buscar, pero si esto yo lo vimos, lo trabajamos, ¿dónde fue a parar, no? ¿En qué cajón? Nada, no tengo nada para decir cómo rescatar los saberes previos, simplemente que va a tener que ser una carrera especial, esa rescate de los saberes previos va a tener que llamarse la carrera. Nada, Vamos a hacer una película. Sí, Rescatando una a los película. saberes previos. Eso. Y lo otro, que es una cosa, o sea, chiquitita, porque un montón de cosas impresionantes para mí hubo acá, ¿no? Pero muy chiquitita. Cuando dijeron valores compañeros, no sé de dónde lo sacaron las chicas, los inventaron ustedes. Yo nunca en mi vida escuché eso, ¿no? Y de golpe algo tan simple como valores compañeros, a mí me acaba de resolver un montón de problemas en que me meto torciendo palabras, haciendo gestos y de todo para indicar los valores de X que tienen la misma imagen, ¿no? Y creo que se hace tan fácil, pero tan fácil como para arrancar, que después vas al vocabulario formal que tiene que ser, en algún momento llegás, pero se hace tan fácil para tirarlo y que los chicos ya lo trabajen solos, y me lo imagino así, nunca lo usé, nunca lo escuché. Y me parece que tengo que hacer como un glosario de cosas en los distintos temas para encontrar herramientas así chiquitas que faciliten las cosas, ¿no? Esos primeros intercambios. Bueno, eso, la verdad que es todo un hallazgo para mí eso de los valores compañeros. Vale, ¿me permitís decirlo? Espera que está Marita primero. Hay una Sí, colega sí. compartió tipo, yo sí, dijo una colega en el chat también, como que es algo que lo tenían escuchado. Sí, yo no voy a hablar de los valores compañeros, que creo que es lo que vos querés hablar, Moni. Ah, ok. Voy a hablar de los saberes previos, que en realidad muchas de las cosas que nosotros planificamos pensando en una serie digamos, de saberes previos. Teníamos en cuenta, habían trabajado con esto, bueno, y planificamos. La realidad de que muchas de las cosas de las que pensamos que existían a lo largo de la secuencia se fueron manifestando, me parece. Por eso, quizás en un comienzo de una secuencia, cuando tirás un problema, quizás te das cuenta que quizás no. Es como vos decís, es dónde están estos saberes que nosotros creímos que estaban. Pero a mí me parece que con el recorrido van apareciendo, y aparecen muchos, tal cual los habíamos planteado. Yo creo que cuando uno conoce a los estudiantes, puede armar un recorrido, y si recorres el banco, si charlas en persona con ellos, podés tener una buena idea de lo que conocen y de lo que saben efectivamente, digamos. Moni, si querés ir con lo de... Creo que ibas por el lado de los compañeros. Sí, a mí me gustaría sí, retomar la casita de los saberes previos. Yo quería aclarar, hola Antonio, ¿cómo está? Hola a todos, gracias por estar. Quería aclarar que no, Antonio, no creas que la idea nuestra es una idea que sacamos del documento que trabajamos, bueno, como dijimos, lo habíamos trabajado en el espacio de funciones y su enseñanza 2, y el documento se llama Las funciones, el álgebra escolar y la geometría en entornos tecnológicos, asuntos didácticos para pensar la enseñanza, de Valeria Borsani, Mara Cedrón,
Horacio Skovich, Cecilia Lamela, Juan Pablo Luna, Rodolfo Murra, Valeria Ricci y Silvia Segal, que es del gobierno del documento Pampa, que le decíamos. Murra sería Murúa, pero yo para aclararlo solamente. Perdón. De ahí sacamos la idea que surgió en un aula, creo, y lo llamaban valores compañeros, lo cual nos pareció así como lo mismo que vos, la misma impresión, wow. Tomamos esta idea, entonces tomamos esta idea para proponerles a los estudiantes de la clase llamarlos valores compañeros, pero acuerdo con esto que a veces hay palabras que usan los chicos, por ejemplo, en el problema 1, cuando hablaban de del máximo, de la ganancia máxima, los chicos en el gráfico decían continuamente, no, por ejemplo, unos gráficos, ese no puede ser, profe, porque tiene 2 picos. Y nosotros tenemos una sola ganancia máxima, tiene que ser uno que tenga un pico. Palabra que por ahí es lo que vos decís, wow, mirá el pibe como que después vendrá, ¿no? Obviamente la formalidad, pero por ahí tomar esas palabras que dicen los estudiantes más. Es que me parece que tiene que ver también esto con la preocupación de ustedes de las argumentaciones, ¿no? O sea, si los chicos están construyendo conocimientos, pretender que los argumentos estén apoyados en aquellos que vienen muy pegadito en lo que están teniendo que aprender, es complejo, ¿no? O sea, es tensionante en todo caso. Me parece que está bueno entender que las palabras matemáticas, que tienen un montón de ideas atrás, y ahora voy a los conocimientos previos, tienen asociadas unas prácticas y unas ideas que por ahí son el punto de llegada, no el punto de partida, ¿no? O sea, que use pico durante buen rato, el torcido, yo me había anotado acá el corrido, invertido, torcido, pobre gráfico, todo lo que le dije. El tocar el eje. El tocar el eje, digo, son ideas que son las palabras con que los pibes van argumentando ideas nuevas que están discutiendo. Yo me imagino a nosotros discutiendo sobre algo que no conocemos. Y yo cuando voy a la ferretería digo el cosito del cosote. El tipo me entiende y no me dice habla bien. Digo, lo estoy poniendo como tensionando en donde nosotros, en la enseñanza, eso que estamos tratando de enseñar requiere de nuevas ideas que vienen acompañadas con nuevas palabras. Pero es el punto por ahí de llegada, más que el punto de partida. Y ahí asocio un poco a lo de, no sé, me levanta esto a pensar, ¿no? No estoy diciendo verdades, estoy diciendo lo que me levantó a pensar, ¿sí? Y una cosa, para mí, está en vínculo con lo de los saberes previos. En este sentido, cuando uno agarra un listado y lo que ve que los pibes saben dominio, saben la expresión, saben factor común, o sea, tiene esos títulos muchas veces están desligados de qué hicieron los pibes con eso. Y un poco las chicas lo traían, o sea, yo no coincido con nuestro compañero Antonio, que dice, está vacío, no hay nada. No, hay cosas, en algunos lugares hay que ir a buscar qué es lo que hay, pero debe estar cargado de algunas ideas que no son las nuestras. Las chicas lo dicen bien. Dominio de imagen, a los pibes no le decía un pito, pero uno dice, bueno, pero lo habían visto. Bueno, pero lo habían visto en un gráfico, y cuando estaban los gráficos, en el año anterior, los pibes sí podían hablar del dominio y de la imagen como lo ancho, lo alto, y esas palabras que van usando. Entonces, la experiencia con unas ideas definen la idea. ¿Se entiende? O sea, si yo voy a estar usando dominio en otro sentido, por ahí no lo voy a poder recuperar. O sea, que una palabra no define lo que los pibes saben, ¿sí? No sé si se entiende lo que quiero decir, pero bueno, es un poquito eso. No sé. Sí, Georgie. No, quería sumarlo a lo que decías, ¿vale? Esto de que creo que también esto de cuánto recuerdan y cuánto los chicos por ahí lo traen más rápido cuando uno
los quiere, digamos, que el estudiante diga, lo vimos, lo trabajaste, tiene que ver esto de cuánto lo masticaron en la discusión colectiva. Creo que por ahí lo que nos propone, a mí, en este caso la licenciatura, lo que me trajo fue que esto de permitir una discusión colectiva, de que lo mastiquen más, que capaz que el otro se lo diga con sus palabras, hace que perdure un poquito más en las ideas y sea más fácil acceder, porque capaz que cuando vos le das para que solamente resuelva un algoritmo o solamente haga un cálculo, es más fácil y decir, no, yo no lo vi, es como que yo te pregunte a vos, ¿qué comiste el año pasado? ¿No te acordás? Entonces, por ahí tiene que ver con cuánto lo discutieron, cuánto estuvieron entre ellos, ¿no es cierto?, construyendo ese vaivén de conocimiento, y por eso esto de las interacciones y ponerle valor y escucharlos, porque eso fue lo nuevo, porque tuvimos que escuchar lo que ellos piensan, eso fue como muy loco, eso no me quería decir. Y a propósito de qué tareas ponen eso, ¿no? A propósito de qué tarea se mueven las ideas, no es la misma tarea mirar el dominio en un lugar que mirarlo numéricamente, ¿sí? Moni, y después creo que está Antonio. Sí, para agregar, que por ahí quedó al pasar, pero nosotros, por ejemplo, cuando arrancamos dijimos que la intencionalidad de la propuesta de enseñanza era esto, que el pibe pudiera leer la información que brindaba cada registro y que si manipulaba alguno de esos registros fuera producto de la necesidad de reconocer más info de la que da. Y, por ejemplo, yo mencioné que en un momento, más allá que les había sido todo un mundo, qué dominio, qué la imagen y demás, en un momento logran darse, bueno, mira, esto al cuadrado, le dicen al profe, esto al cuadrado siempre te va a dar más que 0, y le estás sumando 4, o sea, esto no te va a dar nunca un valor negativo, y para ese ítem donde tenían que responder a ver si era posible o buscar para qué valor del dominio la imagen era igual a 3, dijeron, no hay chance, no hay manera, porque esto, fíjense en la lectura que hacen el pibe, porque ni siquiera manipula, lo lee, literalmente lo lee ahí, más allá de esto que decimos, bueno, de los conocimientos previos, ¿no? Que tal cual, no todo lo que se ve se aprende, y no todo lo que se aprende realmente se comprende. Por lo tanto, que haya visto el año que también tiene mucho que ver esto, que la forma en que se ve, ¿sí? Porque por ahí vieron todo esto y yo le pongo un problema, de hecho pasó con el problema en contexto, como tenía un contexto que justifica a los pibes, el contexto le daba, bueno, no, mirá, profe, no puedo hacer que la bombilla valga menos 2 pesos, porque no existe, la ganancia no puede ser negativa, porque sería pérdida, no ganancia. El contexto lo habilitaba a que pueda justificar, y no sé si lo traía asociado con, de imagen negativa y demás, es con el problema, el enunciado le está habilitando, bueno, tomá, vos tenés esta herramienta, yo te puedo argumentar, profe, y es válido, y lo tenemos que tomar como válido, no presionamos que nos diga, no, porque tiene, o la parábola o demás, es válido porque el pibe lo que te está haciendo, en este grupo lo que pasó, lo que nosotros queríamos, tomá, te damos esto, lee a ver qué te dice. Y leen con sus palabras, con lo que saben, rara vez. Pero bueno. Antonio. Siguiendo sobre lo mismo, que ya he mezclado las dos cosas, las palabras y los saberes previos, ¿no? Ahí con algunos compañeros algunas veces nos pusimos a hacer como un ejercicio de que, ¿y dónde estábamos nosotros cuando estábamos con la edad de esos pibes viendo estas cosas, ¿no? Porque hablamos de todo esto, ya habiendo atravesado todo, mirando todo de lejos, recapos, temáticas, nuestras vidas. ¿Y dónde estábamos cuando estábamos ahí en ese lugar, ¿no? Y es un esfuerzo, es como desaprender, ¿no? Y llegamos a la conclusión que desaprender es más difícil que aprender. Es más difícil que aprender. Como que te tenés que olvidar de cosas y es más difícil que acordarlas a veces.
Sí. Y no dejar el tema, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una cosa, cuando estábamos con el tema de las funciones en la escuela, yo me acordaba que domingo y codominio, me hacía un lío con eso, pero una ensalada, ¿cuál era cuál? Domingo y codominio, era todo lo mismo, terminaba igual. Un ejemplo de millones. Y después que no, vamos a decirle dominio, conjunto y más, para que los pibes me entiendan mejor. Y justo ahora, no sé, hace un mes, y los pibes dijeron, no, profe, entendemos mejor dominio y codominio, y bueno, llámalo como quieras. Bueno, y hay Está una... bueno. Sí. No, esto que traes de desaprender, de desarmar, desnaturalizar y cuestionar, digo, la verdad que lo que también las chicas hoy compartieron, digo, y un poco también tomando las reflexiones personales hacia el final, ¿no? Es como de un gran, no sé, voy a poner connotaciones, pero, o sea, las chicas hablaban de la carrera y un poco es ese tránsito en donde uno se va a poner a estudiar y va a seguir estudiando y va a estudiar cosas nuevas desandando lo viejo, ¿no? Desandando algunas cosas que tiene por certeras y encontrando algunas nuevas. Creo que un poco las reflexiones personales de las chicas iban por esos lugares y lo que Antonio trae, qué difícil que es eso. Y un poco también tomándolo de Caro hacia el final, tomando decir, bueno, esto fue muy difícil, no pudimos sostener, pero nada, así en ese sentido, chapó por aquellos y aquellas que transitan, nada, y que tratan de sostenerlo como se puede, a veces se puede sostener, a veces no se puede sostener, pero que es una tarea difícil de sandar, ¿no? O sea, y revisar y repensar, sobre todo cuando es el laburo de uno. Eso también, ¿no? Una cosa es desandar cuando estoy aprendiendo macramé y otra cosa es desandar cuando uno está, es la profesión de uno. Así que en ese sentido, gracias a las chicas y a otros que andan por acá, que ya también pasaron por esto y que están pasando, que está bueno a lo que, nada, me parece que está re bueno el tránsito, ¿no? Y ¿sabes la palabra animarse? A mí no me gusta la palabra animarse, qué sé yo, no sé. Pero sí que es difícil y hay que sostenerlo y lo hicieron y está re bueno lo que pudieron comprometerse. Sí, sí. Y es difícil porque a veces hay tantas otras variables, lo hemos charlado, que de cotidianos, un poquito vos lo traías, Caro. Nada, bueno, eso. Tomando las palabras de Antonio también, ¿no? Que qué difícil que es desaprender, qué difícil que es destransitar ya un tránsito hecho. Pero a su vez está bueno, qué sé yo. Bueno, nada, me dejo hablar. Bueno, si alguien quiere aportar alguito más que les haya, que vuelvo a insistir, en vínculo con las ideas, que si alguien tiene una pregunta concreta de qué pasó cuando los chicos discutían el gráfico para arriba, el gráfico para abajo, lo pueden hacer, pero si no, algo que les resuene respecto de lo que las chicas estuvieron compartiendo, que les resuene como docentes, como estudiantes, ahí ya... Me encanta, Lourdes, que estés acá, ese es un saludo personal, ahí, futura docente. ¿Cómo es? Bueno, sí, ¿quién quiere decir Profe, algo? no, yo más que Sí, habían preguntado por la presentación y intenté mandarla por el chat y no puedo, nada más eso. tenés que mandar el link de la presentación por La el subo chat. al Drive. Subir al Drive, generate un link y ese link Okay. lo podés compartir en este chat, ¿sí? Una cosita del chat, si se fijan hay un formulario, que es un formulario de asistencia, tienen que prestar atención a que el número a completar es el 306, eso es les va a llegar un certificado de asistencia a la charla de las chicas, ¿sí? Ya que estamos, hago avisos parroquiales de día jueves a la tarde.
Las chicas están hablando de una carrera que ofrece la UNIPE. Tres cosas voy a decir. Es una carrera que ofrece la UNIPE, una carrera que es virtual, totalmente virtual, de 2 años y medio, gratuita. La está ofreciendo una universidad pública con mucho esfuerzo y compromiso. La UNIPE también tiene otra formación de posgrado. Esta es una carrera de grado, ¿sí? La UNIPE tiene una formación de posgrado que también es la especialización en enseñanza de la matemática para la educación secundaria, que arranca una nueva camada el año que viene, así que esa es semipresencial, o sea, tiene presencialidad en la sede de Buenos Aires, de la sede Piedras, cerquita de Constitución. También gratuita, un posgrado gratuito para profes de matemática. Y quiero, la tercera era eso, dos chivos, unipenses, y la tercera es respecto de la situación, que no lo hablamos al principio, pero quiero retomarlo, es la situación de las universidades públicas en un contexto demasiado complicado, en un país en donde, nada, la verdad que está muy compleja la tarea de los docentes universitarios en vínculo particularmente con los salarios. Ayer compartía un colega gráficos y eso, yo la verdad que no los tengo, no tengo los números, pero pueden googlear, hay un gráfico que muestra el salario docente desde el 2015 al día de hoy, con la mayor baja obviamente del 2023 al día de hoy, que es la verdad tremendo. La pérdida salarial desde el 2015 al día de hoy, con la mayor baja del 2023 al día de hoy. La pueden googlear, debe estar en todos lados. No lo preparé para hoy, pero quiero restituir un poco que tanto estas jornadas de UNIPE virtual como las carreras de las que estamos charlando, que en donde se proponen formaciones que un poquito las chicas ahí estuvieron recortando, yo no voy a decir más que eso. Nada, estamos la universidad, las universidades, los docentes universitarios, las docentes y los docentes universitarios, las y los investigadores que tratamos de estudiar cuestiones en vínculo con la enseñanza, en particular en la UNIPE, la estamos pasando como súper difícil. No sé si lo saben, pero junto con el sector de los jubilados es el sector más perjudicado en términos salariales. Y hay que sostener todo esto con compromiso, también como lo marcaban las chicas. Nada, no puedo dejar pasar esta oportunidad en donde hay gente que por ahí tiene sus primeros vínculos con la UNIPE y con la universidad pública, en donde es una realidad muy compleja. Esa realidad tal vez lleve a que las clases no inicien la semana que viene. De mínima se está planteando un paro para el lunes, pero los docentes estamos como más firmes a que no inicie el cuatrimestre, porque es bastante insostenible la situación, ¿sí? Para saberlo, ayer se volvía a tratar, creo que era diputados, la ley, una proposición que mandaron los rectores de las universidades al Congreso para que se vote. No sé bien qué pasó, pero no iban a estar los 2/3 para votar afirmativamente, o sea que seguimos como medio en la lona y medio en la nada. Bueno, nada, estas cosas, gente, que forman parte de lo que hoy nos reúne, ¿está bien? Porque si no pareciera como que, bueno, sí, todas estas carreras divinas, estas jornadas que estuvieron re buenas, no sé si pudieron participar de otros espacios, pero hay un montón de espacios súper interesantes. Hoy a la noche también hoy a la tarde, a las 6 de la tarde, hay unas charlas bien, bien interesantes respecto a la enseñanza de la matemática. Creo que mañana no hay nada de matemática, pero sí de otras cosas. Así que las invito y los invito también a mirar el formulario y a participar. Bueno, me dejo de hablar. Nada, muchas gracias por estar. No sé si las chicas quieren decir algo más.